Y tú eres de España, Ujú. de Almería, De Almería, ¿no? De efectivamente. Almería, sí. Bueno, alguna cosa sé. ¿Qué es el grupo de los 22 y por qué te uniste al grupo? Bueno, el grupo de los 22, un grupo de investigadores y de médicos que estábamos un poco al principio, bueno, y todavía, pero no especialmente de acuerdo con la política que se ha adoptado en el país con respecto al COVID. No es una postura contra el gobierno, ni contra Suecia, ni nada antipatriótico, como mucha gente dice, ¿no? Simplemente desde el punto de vista estrictamente científico, nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento de la autoridad sanitaria sueca. No es ni el ministerio, ni es el gobierno, ni tiene nada que ver. Pero aquí en Suecia existe una cosa que se llama la FHM, es el equivalente al CDC americano o al Carlos III de España, ¿no? O sea, hay un departamento que es el que se encarga de la salud pública y son los que están tomando las medidas con respecto al COVID. Y Mm, nosotros pensamos que hay cosas que se pueden hacer mejor. Y estamos muy en desacuerdo con muchas cosas y pensamos que se puede hacer mejor. Siempre desde el punto de vista constructivo, nosotros no tenemos ninguna intención de pelear, ni de luchar, ni de ir en contra de nadie. Simplemente desde el punto de vista estrictamente científico pensamos que hay cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Y entonces, bueno, pues venimos de diferentes disciplinas. Hay virólogos, hay epidemiólogos, hay inmunólogos, estamos médicos, muchos son profesores eméritos, catedráticos, a gente que sabe bastante bien de lo que habla, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente intentamos visualizar en la prensa lo que nosotros pensamos, pero desde un punto de vista estrictamente científico, básicamente lo que hacemos es analizar el conocimiento científico que hay en el mundo, que lo tenemos bastante actualizado, prácticamente a tiempo real, podemos decir, e intentamos, bueno, ver qué es lo que desde nuestro punto de vista se podría hacer para mejorar la situación de la pandemia, cosa que no es nada raro. Es decir, nosotros lo que proponemos es lo que propone muchas de las cosas la Organización Mundial de la Salud y la CDC Europea y los países del entorno. Es decir, no es nada extraño ni nada raro. Es decir, simplemente seguimos un poco lo que se está haciendo en el resto, o queremos seguir lo que está haciendo el resto de Europa, del mundo, y a la luz de lo que los artículos científicos están revelando, ¿no? Cada vez más. mm. ¿Y cuándo ustedes Básicamente, ¿Y ustedes sintieron que tenían la necesidad de formar un grupo o salió así por... bueno, fue un poco ¿Qué fue lo espontáneo, fue un que... poco espontáneo. Mm, De una forma un poco espontánea, ¿no? Bueno, a través de las redes sociales empezamos a comunicarnos y bueno, al final básicamente vimos que estábamos de acuerdo en prácticamente todos los planteamientos. Yo en mi caso, desde el punto de vista estrictamente médico o clínico, de estar, digamos, en el hospital en primera línea, los que saben más de epidemiología desde el punto de vista epidemiológico, fue un poco espontáneamente, o sea, no ha sido nada, y se han ido sumando más gente. De hecho, somos 26 en el grupo. Originalmente mm, éramos 26 y bueno, básicamente esa es la filosofía, ¿no? Lo único que pretendemos es salvar vidas y mejorar la situación de la pandemia, ni nada más aparte de eso. O sea, esto no es mm, ninguna organización de ningún tipo que pretenda nada más que mejorar la salud de la gente y salvar vidas en Suecia, ¿no? mm. Porque en Suecia en realidad las vidas, se han perdido muchas vidas, Bueno, independientemente de lo que digan sí, los... nosotros, claro, vamos a ver, nosotros tenemos ahora mismo las cifras oficiales, son 5.800 y algo muertos. Mm, Pero claro, eso en un país de 10 millones de habitantes, o sea, en comparación, o sea, el número de muertos por 100.000 habitantes es altísimo. De hecho, hemos estado copando las listas de los países con más muertos por 100.000 habitantes durante varias semanas en el mes de mayo, ¿no? Claro, también esto hay que ponerlo en contexto, es decir, nosotros no podemos compararnos con el resto de Europa, tenemos que compararnos con los países de entorno. ¿Por qué? Pues porque culturalmente, sociológicamente, epidemiológicamente, no tenemos nada que ver por poner un ejemplo, con Madrid o con Milán. Es decir, Suecia es un país enorme, con una densidad de población relativamente baja, donde la gente suele vivir en casas aisladas, con jardines, es decir, no hay grande urbe, ¿no? Donde se pueda contagiar a la gente. Hay un aislamiento social, como yo digo, de serie, porque culturalmente no hay tanto contacto como puede haber en el sur de Europa entre la gente. También hay unas medidas de higiene muy establecidas en la población desde que los niños son pequeños, de estornudarse el codo, de lavarse las manos. O sea, hay una serie de medidas básicas y una situación epidemiológica que hace que sea el país perfecto para implementar medidas en contra del COVID, ¿no?
Es decir, aquí no tenemos el problema, entre comillas, de un metro saturadísimo como puede haber en Madrid o como puede haber en Londres, como puede haber en París. Tenemos muchísimos espacios. La gente vive poco apiñada, excepto, bueno, lógicamente, como en todos sitios, en las principales ciudades sí puede haber alguna zona, ¿no? Pero en general, como país, se daban las condiciones perfectas. Entonces, por eso es lo que insistimos tanto, que nosotros no podemos compararnos cuando dicen, no, es que, bueno, es que Europa va peor, o que vamos mucho mejor que Europa, ya, pero tenemos que compararnos con el entorno. El entorno me refiero a Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia. Y claro, cuando hace una comparación, ves que los noruegos tienen 200 y algo muertos, los daneses tienen 600 y pico, Finlandia tiene 300 y algo. O sea, si suma el número de fallecidos de todo el resto de países, ves que son algo más de 1000. Y son 17 millones de habitantes. Y nosotros con 10 millones de habitantes tenemos casi 6000. O sea, la diferencia es enorme, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que Suecia es el país perfecto, o Escandinavia en general, pero Suecia es el país perfecto para que con muy poquitas medidas haber evitado tantísimos muertos. Pensamos que se pueden haber evitado un porcentaje enorme de fallecidos. Hemos dicho que hubiera que tomar medidas drásticas como se han tomado, por ejemplo, en España, como se han tomado en Italia. Nunca hemos defendido que hubiera que hacer un lockdown extremo y hubiera que aislar a la gente. Simplemente son una serie de medidas que nos parece muy lógica, relativamente fáciles de implantar en la sociedad y con lo cual se podrían haber evitado muchas muertes. ¿Y cuál es la razón, piensas tú, por qué no se implementaron medidas más drásticas en Suecia? ¿Por qué no una vez una persona dijo que, por ahí lo vi, que por ejemplo Suecia se parecía mucho a Uruguay en sus medidas, pero es totalmente distinto. Uruguay cerró, se blindó completamente. Suecia Nosotros nunca. no lo entendemos. Claro, al principio todos pensábamos que, bueno, que se iban a tomar una serie de medidas, puesto que aquí hay medios para hacerlo, ¿no? Y entonces, desde el principio se empezó, a mí personalmente lo que más me chocó es que desde el principio se negó, por ejemplo, que los pacientes sin síntomas, ya sean presintomáticos o asintomáticos, me da igual, contagiasen. Eso se ha estado y se sigue negando. O sea, eso es una cosa que es como un mantra, ¿no? No, los pacientes si no tienen síntomas, pacientes que han estado infectados en casa, los familiares sin testar han seguido yendo a trabajar porque se decía, bueno, que tu marido, tu mujer o tu hijo esté infectado, si tú no tienes síntomas puedes seguir yendo a trabajar. Nosotros estábamos totalmente en contra de eso. Al principio decíamos, bueno, esto no puede ser, esto debe ser un error, ¿no? El modo de contagio igual, todavía se sigue dudando de que se contagie de otra forma que no sea por la famosa gota gruesa como la gripe, ¿no? Hoy día es que siguen hablando de que es peligroso llevar máscara en sitios cerrados. Han bajado la distancia a 1 metro y han aumentado el número de personas que se ponen a ir a 500. Entonces son cosas que nosotros personalmente nosotros no entendemos realmente. O sea, no sabemos en qué literatura científica se basan para esto, porque realmente lo que hay escrito, lo que se está sabiendo cada día más, va radicalmente en contra de todas estas medidas, ¿no? Luego podemos Claro. discutir si las mascarillas son útiles o no en la calle. Yo personalmente creo que a lo mejor si eres capaz de mantener la distancia no tiene mucho sentido. Pero en el transporte público yo creo que eso está bastante claro ahora mismo. No creo que haya muchos países que desaconsejen además el uso de mascarilla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital nadie lleva mascarilla. Nadie, ningún médico, ningún personal, o sea, nadie que trabaje en el hospital. Hemos conseguido, después de mucho luchar, que nos permitan utilizar visires, pantallas, cuando vemos a los pacientes. Pero de entrada, no, si el paciente viene sin síntomas, se considera sano, al revés que en el resto del mundo, que se Claro. considera todo paciente, o sea, todo persona, todo paciente que ves o que tratas potencialmente puede Es- estar infectado, ¿no? mm, Pero aquí en Suecia es al revés. Si no tienes síntomas, lo tienes que tratar como sano, ¿no? Es realmente extraño. A nosotros sí. nos choca, los que no somos de aquí, aunque llevemos ya muchos años aquí, nos ha chocado frontalmente porque parece que si critica no al gobierno, ni a la sociedad, ni al país, sino simplemente a un organismo que está tomando una serie de medidas, si lo critica ya parece que como que tienes algo contra Suecia. Esto no tiene nada que ver contra Suecia, pero la sociedad ha reaccionado un poco así. Es verdad que una de las grandes ventajas de la sociedad sueca es que cree firmemente en sus instituciones. Eso está muy bien. Eso está muy bien si hay algún método de feedback o de regulación, claro, porque si la institución se equivoca, no tienen capacidad de crítica. Ese es el problema. Entonces, cuando Claro. todo va bien,
es una maravilla, ¿no? Porque el gobierno cree en su gente y la gente cree firmemente en el gobierno. Pero claro, cuando se toma una decisión errónea desde nuestro punto de vista de este calibre, Sí, puede llegar a ser peligroso, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos ha sí, realmente sí. chocado, ¿no? Y es lo que está siendo muy peligroso, ¿no? Ahora, ¿no? Y hay un debate bastante grande y el debate se da en las redes sociales, se da en Twitter y también ahí hay la gente que se atreve a ir en contra de la estrategia sueca también ha sido muy atacada, ¿no? De hecho, Muy ustedes han atacado, sido atacados, han sido, muy, muy pero, atacado. mm, mm. O sea, Tremendamente. han sido vilipendiados. Sí, Como dice, porque el mismo Tecnel dijo que ustedes más o menos, estaba escuchando una entrevista por ahí, algo dijo en la BBC, de que ustedes no sabían, no tenían autoridad, sí, no sé. como que éramos amateur y que no teníamos ni idea de lo que estábamos hablando. Pero yo me pregunto, los periodistas, por ejemplo, nunca los periodistas no le hacen preguntas No, pesadas. Ustedes como científicos, como médicos, ¿ustedes han podido ir a un debate, confrontar las teorías no. estas de él? Lo hemos intentado, pero no ha habido manera. Lo No hemos se ha intentado. podido. No, Ujú. O- no. Pero yo concretamente lo que propuse era, bueno, uno de nosotros hacer un debate cara a cara en la televisión pública sueca. O sea, ah, era relativamente fácil, como se hace en todo el mundo. Es decir, sí, bueno, claro. tú tienes una forma de pensar basada en una serie, no sé exactamente en qué, pero y defenderlo con un background científico detrás, ¿no? Y enfrente, pues uno de nosotros, pues alguno de los, hay gente capacitada de sobra para tener un face-to-face, ¿no? Televisivo. Lo que pasa es que el formato, este tipo de formato aquí en Suecia no está muy establecido, está relativamente, es como políticamente incorrecto confrontar un face-to-face a la gente. Entonces dijimos, bueno, pues un espacio en el que uno pueda hablar y el otro hable después, ¿no? Y no ha sido posible, desgraciadamente. Nosotros queríamos realmente haber hablado con él en qué se basa esto y por qué dices esta serie de cosas, ¿no? Pero no ha sido posible, desgraciadamente. Porque ¿sabes una cosa también que me interesa a mí, que me llamó bastante la atención? Conversando con personas, con una persona el otro día, me dijo, pero si eso no existe. Mm, O sea, hay personas que todavía piensan que no existe mm, esta pandemia. Todavía dicen así que es algo inventado. Y dentro de la comunidad hispanoparlante hay personas que piensan así. Yo pensé que ellos ya se sí. habían cambiado, ya habían cambiado ese tiempo, pero siguen pensando. Sí, es Entonces, curioso. Yo también, también creo que debe ser un objetivo de estudio sociológico en el futuro. ah, Yo pienso que la gente realmente, o todos tenemos miedo, es un virus desconocido, todavía no sabemos muchas cosas de él. Y mm, lógicamente lo más fácil es creer que no existe, o que es una invención, o que es una teoría de la conspiración, ¿no? Entonces quizás nos ah, aferramos a lo más fácil, a lo que más nos puede hacer sentir cómodos y tal, ¿no? Sí, ah, incluso en España hay un grupo también de médicos, curiosamente, que se llaman Médicos por la ah, Verdad, que han hecho un grupo, son 150, 160, muchos de ellos son conocidos antivacunas y ajá, homeópatas y tal. mm, Y sí, básicamente niegan, dicen que el virus que nadie lo ha aislado todavía, dicen que la gente se está muriendo por la radiofrecuencia, o sea, por el wifi, por la... ya, Y es curioso, sí, claro, hay gente que lo sigue negando, que sigue diciendo que aquí en Suecia los que se han muerto son los que se tenían que morir y que mm, realmente es que esto es como una gripe más y que probablemente sea pues un virus cualquiera, que bueno, que se anda una serie de circunstancias. Es curioso, sí. El virus está sí. absolutamente secuenciado y todo el mundo sabe, sabe su secuencia genética a día de hoy, está fotografiada por microscopía electrónica, es decir, eso es absurdo ponerse a discutir ahora mismo ¿Y qué, la existencia del y virus. qué se puede hacer con esas personas? O sea, ¿qué argumento tiene uno para decirles cuando dicen que no? Bueno, No hay. ahí me lo comentaba un compañero médico de España, me decía, ¿cómo qué podemos hacer? Y yo le decía, es que es imposible, es como los terraplanistas, da igual, aunque tú les mandes Ah, fotos ya, desde la luna viendo que la Tierra es claro, redonda, te dicen que no, que es un montaje, ¿no? Es que es imposible, claro. ¿no? Ajá. Es francamente difícil, además son muy agresivos, nos han atacado algunas veces por las redes también, ¿no? Diciendo que no inventamos. Es mejor ni siquiera tocar el tema, entonces, una batalla perdida.
Sí, desde mi punto de vista, sí. O sea, no merece la pena perder el tiempo con... El virus está secuenciado, o sea, el ARN, la secuencia de ARN del virus, la han secuenciado miles de veces. O sea, se sabe ya incluso que hay algunas variantes, bueno, algunas no hay muchas variantes. Se está Mm, hablando también de pequeñas mutaciones. O sea, el virus está absolutamente, absolutamente objetivado, ajá, medido, secuenciado. O sea, no hay ya, ninguna duda de que es un virus. Se sabe que comparte mucho material genético con otros coronavirus, pero que el virus existe no hay ninguna duda. Hay fotografía electrónica del virus, o sea, ya, no es tan raro, quiero decir, hay otros coronavirus en el entorno. No estamos hablando de un virus extraterrestre ni de nada nuevo, eso es una variante del mm, coronavirus que ha irrumpido de alguna manera mm, de forma muy brusca a nivel mundial, pero es que no mm, hay... Luego podemos discutir si la PCR es más sensible, si menos sensible, si sirve más, si sirve menos. Eso es otra cuestión, ¿no? Que cada vez se va ajustando más y funciona mejor. Pero que claro, el virus existe, no tenemos duda. Los que hemos visto pacientes con COVID, hemos visto pacientes que en 20, 30 años de profesión no habíamos visto jamás. No tiene nada que mm, ver con otros claro, virus. O sea, claro, no estamos hablando de una gripe, de una mala gripe o de una. Estamos hablando de un cuadro clínico diferente del resto. O sea, es un mm, virus que es nuevo en la especie humana. No tenemos duda. O sea, nosotros lo mm, hemos visto en nuestro propio. O sea, al ver pacientes, ¿no? claro. Y aparte el virus está absolutamente secuenciado. O sea, es que no entiendo cómo puede haber todavía gente que se plantee que esto es una invención o que nos van a inyectar un microchip con la Claro, vacuna. con la vacuna y todo. Claro. O sea, lo que pasa es que ya contra la ignorancia no se puede hacer nada. O sea, es Claro, otro virus, es otra... mm, exacto. O sea, por eso mm, digo, es que claro, tampoco es fácil. O sea, para nosotros que trabajamos en esto, que somos médicos, tampoco es fácil entender. O sea, es un campo bastante complejo. Entonces yo entiendo que, mm, que la gente que no tiene unos conocimientos muy específicos le cueste trabajo llegar a entenderlo, ¿no? Pero, claro. pero como lo de la pandemia no tiene ninguna, no hay ninguna duda que ni a que existe, ¿no? También nos han dicho, es que seguro que a los que decís que la pandemia existe os pagan no sé quién, Ah, los claro. grandes Tesoros, corporaciones secretas. ¿Vale? Claro, Solo, claro, no siempre tengo hay ni unos que les gusta ponerlos como ejemplo. No tengo Pero, ni idea, no tengo ni idea. claro, Nosotros lo que hablamos es basado estrictamente en los trabajos de las mejores, de las revistas más prestigiosas que hay a nivel mundial, ¿no? claro. Y Mm, nuestra experiencia clínica, los pacientes que estamos viendo no nos han visto nunca. O sea, no, mm, no son, no son gripes, no son gripes malas, es otra cosa que ataca al resto del cuerpo, que ataca al endotelio, que mm, hace trombo, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Con el resto mm, de mm. con la gripe. Bueno, independientemente de que es un virus y es peligroso, y el problema que yo le he visto siempre, sin ser médico ni nada, pero que uno nunca sabe cómo le va a tocar a uno. O sea, al parecer no hay nada que todas las personas reaccionan tan distinto, ¿no? Claro, lo normal, lo cierto es que lo normal es que se pase como un resfriado ya, común, pero hay gente que empieza con un resfriado común y se muere de mm, golpe. O gente mm, que está teniendo un cuadro muy leve y de pronto se pone muy mal y en unas horas hay que ponerle un tubo. Entonces, esa evolución todavía no sabemos. Sabemos que está la famosa tormenta de citoquina, o sea, que el propio sistema inmune del cuerpo reacciona de forma brutal. El por qué exactamente no lo sabemos. ¿Por qué unas personas actúan de una forma y otras? Pues tampoco lo sabemos. Está el mm, debate de los niños, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Es que claro, no sabemos nada. Entonces, en este contexto, yo quiero decir, cuando se habla de la famosa inmunidad de grupo, que ya, nosotros siempre hemos dicho que es una barbaridad. O sea, el concepto de inmunidad de grupo, mm, cuando el punto de vista médico se habla de inmunidad de grupo, se habla siempre relacionado a una vacuna. Es decir, existe una sí, vacuna y vamos a buscar la inmunidad de grupo vacunando a la gente, ¿no? O en el contexto veterinario. Pero desde el punto de vista médico, lo de exponer a una población a un virus para buscar la inmunidad de grupo, eso no se ha visto nunca. O sea, eso es un concepto que no se ha ah, visto sí, nunca. ah, sí, Claro, es decir, sobre todo ante un virus que no conoce. O sea, ya, nosotros ahora mismo no se sabe qué porcentaje de los infectados producen anticuerpos, no lo sabemos. mm, ¿Con qué cantidad de anticuerpos protege al paciente? No lo sabemos. ¿Cuánto duran los anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus? Tampoco lo sabemos. ¿Esos anticuerpos que neutralizan el virus impide que se siga contagiando el que está en contacto con el paciente? No, tampoco lo sabemos. Entonces, realmente no sabemos nada de la inmunidad, o muy poco de la inmunidad. Ahora se mm, están dando casos de reinfección, hay 3 casos descritos en la literatura, que sí, se ha comprobado que no son que es que haya fallado el test, no, se ha comprobado que tienen cepas
o variantes del virus original y que han sido capaces de infectar otra vez a los pacientes. Es verdad que los 3 casos han sido casos muy leves, pero la reinfección después de 4 meses ya se está empezando a ver en la literatura mundial. Eso mm, significa que no sabemos nada de la inmunidad. Ahora hay un grupo precisamente de dos científicos españoles que trabajan en el Instituto Karolinska. Yo lo llamé precisamente a uno de ellos el otro día para hablar personalmente con él, que han publicado en la revista Cell un artículo rompedor en el que sí, han visto que la inmunidad celular los llamados linfocitos T también son capaces de neutralizar el virus, no solamente son los anticuerpos, ¿no? Yo tuve una ok. conversación con ellos el otro día y dice, es que probablemente hasta incluso el doble de los pacientes que pensamos pueden tener algún tipo de inmunidad, pero es que no lo sabemos. Claro, Hay porque otra gente que dice que probablemente la exposición a otros primos, por así decir, de este coronavirus son capaces de alguna manera de estimular el sistema inmune para que esté preparado frente al COVID, o sea, mm, al coronavirus actual, ¿no? mm, Pero son todo hipótesis. Hay trabajos, cada vez van saliendo más, mm, pero es que no sabemos mucho. Entonces, exponer a la población a un virus buscando la inmunidad de grupo nos parece criminal, claro, realmente. mm, Entonces, claro, eso puede tener unas consecuencias, una cantidad de muertos totalmente desorbitados, porque no sabemos. Bueno, es que la gente joven normal es que no pase nada. Bueno, normal es que no pase nada hasta que le toca a tu hijo, ¿no? Entonces ya no claro, te hace tanta gracia, ¿no? claro, Y mm, le puede pasar. Y hay gente joven que se ha muerto y gente joven que hasta la sucia. Entonces ellos lo han negado. Al mm, principio sí hablaban mucho de inmunidad, cuando se fue un poco de las manos dijeron que no era el objetivo. Yo mm, personalmente pienso que siempre ha estado ahí, siempre de alguna manera ha estado detrás, ¿no? De esto. Porque ellos dicen que la inmunidad ahora mismo es del 40 y tantos % en Suecia, sin aportar exactamente por qué lo dicen, ¿no? claro. Eh, mm, Realmente se sabe poco. Buscar la inmunidad de grupo con este virus es difícil. Y Además luego de lo que... que Además Dime. de que siempre ha estado, o ellos se quedaron al descubierto con los mails. Ellos Mm, hablaron de inmunidad, ellos sí, compartían mails, ellos mm, han dicho la inmunidad de grupo, lo han mostrado desde el principio sí, sus mails. Entonces, sí. por qué son tan hipócritas, digo yo? ¿Por qué? Si Bueno, que yo creo que quieren, ahora como que- la, mm, Claro, la Organización Mundial de la Salud hace muy poco dijo, cuidado con buscar la inmunidad de grupo, es un error. O sea, que a nadie mm, se le ocurra buscar la inmunidad de grupo con este virus. mm, No sabemos nada mm, del virus, o muy sí, poco del virus, como para exponer a la claro, población a buscar la inmunidad de grupo, ¿no? Claro, claro, como había un organismo ya internacional, el principal organismo internacional, que ha dicho que ojos con esto, pues igual se han retractado. No sabemos realmente. Yo personalmente pienso que hay algo ahí detrás. O sea, realmente siempre lo han tenido en mente, ¿no? Buscar la inmunidad de grupo, porque sí, sí, Giselle lo ha repetido permanentemente sí, sí. en muchas Mm. televisiones Sí, y tal, sí, ¿no? Bueno, pero nosotros pensamos que es un error. Es decir, que además aquí en Suecia es que es tan fácil proteger a la gente y era tan fácil proteger a la residencia de ancianos. Lo que no puedes hacer es, los trabajadores que están yendo a ver a los ancianos en la residencia, lo que no puedes hacer es que vayan sin testar y que vayan desprotegidos cuando han estado en el entorno durante el resto del día, por ejemplo. mm, Un mm, trabajador, una trabajadora que entre a trabajar, que entra por la noche en un centro de ancianos, mm, que por la tarde haya estado en el gimnasio, sin mascarilla, lógicamente, que mm, por la mañana haya estado con sus niños en la guardería y que haya estado tomando un café con los amigos. Y luego por la noche va a la residencia sin saber si tiene el virus o no, sin claro, ningún tipo de protección. Claro, lo raro es que no haya habido más muertos. O sea, ah, eso es tan fácil como testar al personal y que solo trabajen con las medidas de higiene lógicas, evidentemente, pero con pantalla y con mascarilla. O sea, de forma claro, que para proteger a los ancianos. Eso no se ha hecho ni se está haciendo. De hecho, ha habido personal que ha sido amenazado de despido por querer llevar mascarilla sí, a, sí, a su centro de trabajo. Eso es así. sí, ya. Mm. Entonces no se recomienda usar ni siquiera para las personas que trabajan en el área de la salud, no siempre están. Nosotros hemos estado recientemente en España, bueno, y en toda Europa es igual. Digo España porque nosotros somos de allí, ¿no? Pero claro, si tú vas al hospital, tanto el personal que trabaja como el que entra tiene que llevar mascarilla obligatoriamente. Claro, claro, Y porque es un sitio cerrado, es un sitio donde, bueno, es relativamente, o es más fácil contagiarte. Pero aquí no, o sea, está desaconsejado. Por supuesto, para moverte por el hospital, absolutamente no es necesaria la mascarilla. mm, Y ahora, desde hace escasamente 3 semanas, para ver a pacientes sin síntomas de COVID, o sea, un paciente que venga sano, en teoría, o sea, sin síntomas,
está aconsejado en mi región, en Västra Götaland, no en toda Suecia, en mi región, la pantalla o una mascarilla simple. ya, Eso es desde hace 3 semanas o ajá, algo. ya, Mascarilla. O sea, quiero decir visir. sí, sí, Pero no en todas las regiones. ah, Eso es una cosa que ha decidido el World Hygiene, ¿no? O sea, lo encargado de la higiene de mi región, pero mm, no son recomendaciones nacionales. No se habla de eso, de hecho. claro, Hoy no, precisamente he leído que ha habido, creo que han sido 30 enfermeras de la SUCI de Estocolmo que han renunciado al trabajo. sí, 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 mm, Quiero decir, lógicamente nosotros que estamos expuestos nos preocupamos mucho más, ¿no? O sea, nos da muchísimo más miedo claro, contagiarnos, pero no está recomendado, ni por supuesto en el transporte público. Y es una de nuestras grandes últimas luchas, es decir, que se ha basado básicamente en dos grandes pilares: recomendar o exponer la evidencia científica que hay sobre la utilidad de mascarillas, sobre todo en interiores y en transporte público, y la mm, segunda es trazar a la gente, o sea, hacer mm, seguimiento de cómo se hace en el resto del mundo, es decir, no solamente el enfermo, sino de su entorno, aunque no tenga síntomas, ¿no? Hacer un mm, seguimiento mucho más agresivo e intentar aislar los que, aunque no tengan síntomas, están contagiados. Pero aquí es al revés: si no tienes síntomas, puedes trabajar, aunque tu marido o tu mujer esté infectado. claro, Y esos son nuestros dos grandes caballos de batalla, ¿no? Ahora mismo. Y por supuesto, lo que publicamos hace poco en relación a la apertura de los colegios, que hay que tener un poco de cuidado. Hay que mm, proteger a los profesores. Ahora mismo en Escone hay dos centros escolares que tienen ya 6, creo que eran 6 uno y 6 el otro, profesores contagiados. Y se ha abierto, mm, los colegios mm, están abiertos hace muy poco tiempo, ¿no? O sea, también es relativamente fácil de evitar, ¿no? Protege a los profesores y, bueno, ya con chicos que son mayores, pues oblígale a que lleven mascarilla, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? claro. Pero es difícil, ¿no? Es todo lo contrario. No sé exactamente por qué dicen que puede ser contraproducente. No entiendo dónde puede estar el peligro de utilizar mascarilla. Es que, claro, lo que pasa es que eso es lo que ha dicho Tecnel todo el tiempo, pero él nunca ha dado pruebas de por qué, o sea, dónde está el estudio que dice que es contraproducente, ¿no? No Yo existe. conozco, claro, por ejemplo, a mí me dieron muchos consejos una enfermera, bueno, específicamente mi hermana, que trabajó con infecciones, entonces al principio ella me decía, no, no me gustan las mascarillas, me decía, al principio, porque me decía, la gente se la pone, se la saca, se toca, la manosea, todo eso, no la sabe usar. Pero después ella cambió rápidamente de opinión y en Chile hicieron una campaña del uso de la mascarilla, cómo se tiene Claro, que... Ella misma me dijo, mira, hace esto, hace... No es tan, además de que es tan extraño, porque por ejemplo Tecnel dice que los suecos no saben usar la mascarilla, pero sin embargo recomiendan es el test que uno se lo hace solo, y que se tiene que claro. meter una cuestión acá que yo creo que Y eso es que, mucho más y que difícil. es muchísimo más complicado. Y Claro. además, por un lado, es paradójico, porque por un lado dice, no, es que los suecos no saben ponerse Mm, la mascarilla, va a ser peligroso. La responsabilidad de la distancia social y de el trazar, o sea, el que seas responsable tú de ir al médico para decir, oye, que es que yo tengo COVID, mm, está en contacto, eso sí lo deja, que es mucho más difícil. es Hay que tener mucho más, muchísimo más claro, conocimiento claro, que lo otro. Entonces es muy paradójico. No sabemos exactamente qué hay detrás, ¿no? Realmente no podemos entender por qué una cosa tan sencilla que no podemos claro, entender por qué no recomiendan el uso, o por lo menos, mm, por qué no, si no obligarlo, por lo menos recomendarlo, ¿no? Y otra cosa claro, que yo no entiendo de las claro, mascarillas es, aunque Tecnel diga misa, por así decirlo, el resto de la gente puede hacerlo, puede tomar sus propias decisiones. Pero sin sí. embargo, no lo hacen. O sea, está todo el Es mundo que, esperando como si fuera una especie de predicador o de... No claro, pero exactamente. lo, Es lo, que si lo que Tecnel no lo pasa, aconseja, si Tecnel no lo aconseja, ya no lo ponemos. Bueno, tú te lo puedes poner aunque tener, o sea, tú puedes leer, puedes ser crítico, puedes ver lo que se hace en el resto del mundo y decir, bueno, como sociedad, ¿vale? Confiamos en ti de alguna manera, pero el resto del mundo está haciendo lo otro. Pero es claro, curioso porque la sociedad sueca no da ese paso. no, no, Necesitan como que alguien con autoridad diga, ahora podéis empezar. Y estoy seguro claro, que los mismos que ahora mismo están diciendo que la misma gente de la calle que ahora mismo está diciendo que la mascarilla no sirve, si mañana Tecnel dice, pues a lo mejor sirve,
inmediatamente se la pondría. Es muy Sí, sí, curioso, ¿no? claro, claro. Es muy Eh, curioso, es que este es un país y una sociedad muy curiosa también. Yo no sé si tú viste la película esta The Swedish Theory of Love. no, me han hablado mucho, pero yo no la he llegado a ver todavía. Claro, esa película dice mucho acerca de la forma de ser de la gente acá. Además que esta cosa de ellos hacer solamente lo que le dicen las autoridades. Por ejemplo, a mí me aconsejaron que dejara los zapatos afuera. De Mm. todas maneras, cuando estaba el invierno y todo eso, y todo cuando estaba más la cosa más grave. Entonces yo dejé los zapatos afuera y una vez mi vecina me dijo, ay, ¿tus zapatos qué hacen así? Yo le dije, no, pero me aconsejaron. Ajá, me dijo, pero yo no he escuchado eso. No, no lo han dicho, dijo, no lo han dicho. O sea, esperando que lo dijeran, ahí iba a tomar el paso. Entonces, Claro. es una sociedad tan, a mí me da un poco de rabia eso, y generalmente somos los extranjeros los que tomamos más, o tenemos más, las antenas más paradas, ¿no? Y, Sí, bueno, o gente que ha vivido fuera o que tiene una mente un poco más abierta o que lee prensa internacional y ve lo que está mm, pasando en el resto, pero el resto de la sociedad lo cierto es que está en contra de las mascarillas, o sea, está mal visto que usen mascarillas, como si fuera antipatriota o como que no te fías claro, o eres un mal sueco o eres un mal ciudadano, no sé muy bien qué hay detrás, ¿no? mm. Pero es cierto que está efectivamente Es que mal lo visto. toman, claro, lo toman también como algo común, como que uno tiene que ser patriota. Sí, pero no tiene nada, eso no Patriota tiene que ver con el patriotismo. Es una cosa que no. y un patriotismo muy extraño porque se mueren de cuántas personas se mueren y eso es ser patriota, es sumamente extraño. Claro, pasa que lo Mm, siguen negando, ¿no? Y eso es mm, lo que hemos dicho mil veces. Nosotros, mm, el grupo no somos, yo no tengo absolutamente nada. Vamos, mi hijo ha nacido aquí y nosotros llevamos aquí mucho tiempo trabajando mm, y no tenemos ninguna queja en general, quiero decir, no tenemos ningún problema y yo no me siento menos integrado por ir en contra de estas decisiones, ¿no? Y la inmensa mayoría del grupo son suecos, del grupo de los 26. Yo no tengo ni idea de política sueca, la verdad que no me ha interesado nunca. Esto claro. no tiene nada que ver ni con la política sueca ni con el país, porque muchas veces, es que no os gusta por volver a vuestro país. No, pero si yo no estoy diciendo que no me guste Suecia, lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con la política del COVID de la FHM, ni siquiera con el gobierno, es con la FHM, ¿no? Claro. Y aparte, es que si no te gusta, pues vete, güey, pero ¿por qué me voy a ir? O sea, podemos tener discrepancia, ¿no? Podemos discutir. Parece Claro. que si no estás de acuerdo con todo lo que sale de lo- de lo- del gobierno o de la administración alrededor del Mm, gobierno, mm, si no estás de acuerdo, te tienes que ir del país. Bueno, claro, fue sí, como si fuera una especie de dictadura, ¿no? O algo así. sí, No, bueno, yo puedo estar de acuerdo con, igual que en España, puedo estar de acuerdo con cosas del gobierno y puedo estar en desacuerdo con otras. No por eso me tengo que ir del país, ¿no? Es una claro, cosa que a mí me ha claro. llamado mucho la atención aquí. Yo me pueden gustar muchísimas cosas del país y no gustarme cómo se está enfocando la pandemia. Eso no significa Claro. que tenga que volverme a España o que tenga o que seas menos patriota o que seas mal ciudadano. Pero es curioso porque en Mm, general es un poco lo que se percibe, ¿no? Yo también estoy muy agradecido al país. Ya te digo, mi hijo ha mm, nacido aquí, nos da una oportunidad infinita. Eso no ya, significa que toda mi vida tengo que estar de acuerdo con todo lo que haga el país. O sea, que claro, no claro, tiene que ver, claro, que estoy agradecido, evidentemente, y he pagado mis impuestos del día uno. Pero eso no claro, significa que, igual que soy muy crítico en España, quiero decir, mm, no tiene nada que ver, y también estoy mm, agradecido a mi país, lógicamente, ¿no? claro, Se puede tener discrepancias, se puede. mm, Nosotros concretamente en el grupo, ya te digo, la inmensa mayoría son suecos, es gente muy conocida, gente mm, bueno, profesores, catedráticos, profesores eméritos, gente con unos currículums mm, apabullantes, muy conocida a nivel mundial, ¿no? mm, Y, mm, y nosotros lo que hemos intentado siempre ha sido de forma constructiva decir, bueno, pensamos que, o sea, no simplemente criticar, sino decir, bueno, pensamos que con estas medidas además se puede mejorar. Y basado siempre en ciencia, no te puedes imaginar la de horas que nos lleva a todos los miembros del grupo leer todo lo que sale todos los días a claro, nivel científico claro, de virus, ¿no? O sea, no te puedes ni imaginar, es una mm, locura la de horas que nos lleva. claro, Y luego lo analizamos juntos y vemos qué artículos realmente importan, cuáles no, cuáles tienen peso, cuáles no, cuáles son serios, cuáles no. O sea, es un trabajo bastante duro. Y lo único que pretendemos es decir, bueno, esta es nuestra base científica, mm, escucharnos, ¿no? O sea, simplemente, o por lo menos debatir con nosotros. Bueno, ¿dónde estas son las bases científicas sobre las que nosotros pensamos que se puede construir la estrategia. Si mm. vosotros tenéis otra, enseñarla y vamos a confrontarlas, ¿no? Y llegamos a un acuerdo.
Pero eso es lo extraño porque ellos no han mostrado nunca, empezando si uno les pregunta, ¿es la inmunidad de rebaño? ¿Eso es lo que ustedes quieren? Dicen no, no es. A pesar de que los mails los mails lo dejan como chaleco de mono, decimos nosotros, porque los mails se delatan ellos, que eso es lo que ellos han querido. Pero si uno le dice así, le dice que no. Y cuando les pregunta, ¿y dónde están las pruebas? O sea, ¿dónde está la evidencia científica? ¿En qué estudios se basan ustedes para creer en esto? Pero ellos no han mostrado nada ni sobre la No, mascarilla, ni sobre los niños, ni sobre la no, inmunidad de rebaño. no, solo se limitan a decir que la evidencia que los demás presentamos es una evidencia débil, que los Mm, artículos ajá, realmente, la evidencia es débil y lo siguen diciendo desde el principio. Y hay tres mm, mantras que siguen manteniendo lo de los pacientes sin síntomas no contagian, esto solo se contagia como la gripe, los niños no contagian. Nosotros nos lo han dicho las profesoras de la guardería. No, estás tranquilo que los niños no contagian. Pero ¿cómo que no contagian? Y entonces, bueno, son como una serie de mantras que yo mm, creo que sirven para que la población esté tranquila, pero es que la población no debe estar tranquila. La población tiene que estar calmada, pero no tiene que relajarse, porque entonces cuando puede venir la... Porque nosotros no hemos tenido un valle realmente de casos. Los casos han bajado, pero ahí se siguen manteniendo. O sea, si ves las mm, curvas, es que había una bajada, evidentemente, sobre todo coincidiendo con el verano, porque el verano es algo diferente al resto del mundo. Si sí, claro, en mm, el verano la familia tradicional sueca se va a su estuga y se claro, aísla, ¿no? Y no es como en el claro, resto del mundo que te vas a la playa a juntarte miles de personas, ¿no? Entonces es claro, lógico que hayan bajado los casos. Y es otra cosa que a nosotros nos da un poco de miedo, y ya lo decía uno del grupo, Marcus, que es profesor en Lund de matemáticas, decía, y estamos de acuerdo, el problema, nosotros siempre hemos pensado que aquí no va a haber grandes picos como ha habido en el resto de España, porque no hay tanto volumen de gente que se pueda llegar a juntar como para que haya tanto pico de pandemia. Pero mm, sí que tenemos mucho miedo a que se eternice en el tiempo, es decir, a que se cronifique ajá, un número de casos y que los sistemas sanitarios no sean capaces de funcionar como siempre, de alguna claro, manera, por el claro, exceso de pacientes de COVID. Eso es casi tan peligroso como tener un pico enorme, ¿no? O más mm, peligroso, porque a la larga, si eso lo mantiene durante muchos meses, al final acabas colapsando de alguna manera el sistema, porque los pacientes mm, no COVID no los mm, puedes tratar. En mi caso, no los puedes operar, porque no tiene mm, disponibilidad de gente o disponibilidad de UBI, disponibilidad de quirófano. Eso se va mm, retrasando y eso al final, esos pacientes también hay que hacer algo con ellos, no mm, solamente con los COVID, ¿no? Y mm, otra cosa que no se está haciendo y que también estamos insistiendo mucho, esa es la secuela de los pacientes que han tenido COVID. eso, sí, No hay nada, no se está haciendo ningún estudio a largo plazo, no se está viendo qué pasa con esos pacientes. Y nosotros tenemos compañeros médicos muy cercanos que trabajan aquí en Suecia que han pasado COVID muy leve y siguen estando bastante fastidiados. Y hay mm, estudios alemanes que dicen que hasta casi un 70% de los pacientes que han tenido COVID, independientemente de la gravedad, tienen afectación cardíaca, que se ve en las sí, imágenes de resonancia magnética. mm, Eso no se está viendo qué pasa con ello. Simplemente el mensaje era, mientras las UCIs aguanten y el sistema no colapse, no hay problema. Bueno, claro, ya, pero con los pacientes que están infectados, ¿qué va mm, a pasar con ellos? Que no pueden trabajar, que están de baja, que no pueden entrenar, que no pueden estar. mm, Nadie habla de los pacientes. Eso puede costar muchísimo mm. dinero, Eso más también, dinero, claro, sí, claro, y evidentemente el sufrimiento, ¿no? Para las familias y para ese sí, tipo de sí, pacientes. Están sí, cronificando realmente sí, y nadie habla de ello. Y sería un campo de estudio mm, magnífico, es decir, porque tú puedes decir, vale, voy mm, a mantener el país abierto de alguna manera, mm, no mm, voy a imponer ningún tipo de restricción, porque aunque ellos digan que ponen restricciones, no son restricciones como tal, ¿no? Pero si mm, haces eso, tienes mm, que ver eso, tienes que ver qué pasa, o sea, qué resultado estás teniendo, no solamente viendo a los muertos, sino qué pasa en el resto del país, ¿no? claro, Y no claro, se está haciendo nada, ni se está haciendo test, por ejemplo. No estamos de acuerdo con que se mantuvieran los colegios abiertos hasta el mm, final del curso. No estuvimos de acuerdo. Ni estamos de acuerdo en que se abran sin ningún tipo de medida. Pero si lo haces, tienes que saber qué estás haciendo. Es decir, tienes que testar a los profesores, tienes que proteger a los profesores, tienes que testar a los alumnos y tienes que hacer algo. O sea, no vale con decir, todo se abre y mientras la UCI no se me colasen, todo perfecto. Es que no es eso, ¿me entiendes? claro, Sobre todo porque porque no no sabes puede, mm, claro, no sabes a largo plazo qué problemas van a tener los pacientes que no se han muerto o los pacientes que no han estado en UCI, ¿no? Entonces nos parece, nosotros lo llamamos un experimento mm, médico, mm, social, en el que estamos todos
inmerso, desgraciadamente, sin haber firmado el consentimiento que se suele firmar por los experimentos, ¿no? Normalmente cuando se incluye a gente en experimentos firman un papel que dice, no, yo acepto estar en el experimento. Para nosotros nos han obligado a todos a estar en este experimento sin haber firmado nada. Ese es Claro. el problema, ¿no? Realmente que es siniestro. Yo lo encuentro siniestro. A mí la Sí, gente se enoja conmigo porque yo lo digo, pero yo lo encuentro siniestro. Me costó mucho a mí, cuando fue bien curioso, cuando yo me di cuenta que era eso lo que querían hacer con nosotros, yo colapsé. mucho personal del hospital en general, no solo del hospital, sino del área sanitaria que ha tenido ataques de pánico, Ah, depresiones, sí, bajas por estrés crónico, porque claro, sí, nosotros hemos estado expuestos y estamos expuestos permanentemente, mm, sin, ahora ya con algo de protección, pero hasta hace 3 semanas sin ningún tipo de protección claro. al paciente normal, ¿no? O sea, normal me refiero que frente al paciente sin síntomas de COVID. Y también hay una cosa que a mí me llama harto la atención, porque ya que ellos hablan así como en un mantra de que tenemos la inmunidad y tenemos, ahí en una entrevista decía Tegnell que nosotros en Suecia tenemos entre 10 y 20 veces más inmunidad y en el resto de los países de acá del norte. Entonces alguna gente Sí, ha empezado a decir, ok, yo me quiero enfermar. Y están ahí, mientras claro, más luego me enferme, que vengan, que venga. Entonces eso claro. es lo que yo te quería preguntar también, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Cómo no, empezando, cómo ves tú que se viene este invierno? ¿Y qué deberíamos hacer nosotros en realidad? Pues mira, yo lo que sí aconsejo a todo el mundo es que se vacune de la gripe. Es decir, eso para empezar. Ajá, ya, La vacuna de la gripe, yo creo que debería incluso adelantarse un poco, ¿no? Porque si no, esto va a ser como sea una temporada mala de gripe, se van a mezclar todos los casos y va a ser un desastre. Entonces, por lo menos, que la gente esté protegida de la gripe. Eso para ajá. empezar. Y no puede ser que con la vacuna de la gripe después le dio, si le llega el corona, a ella, pues, no pasa nada, No no pasa es nada. contraproductivo. Yo me la pienso poner en cuanto se abra la campaña, no pasa nada. En principio no. Porque Eso yo, por un lado. En segundo lugar, lo que sí hay que tener, las medidas de higiene frente a cualquier pandemia, epidemia, son las que son. Y son la distancia social, el mm, lavado de manos. O sea, eso lo oímos todos los días, ¿no? El famoso lavado de manos, tal. Es mm, importante, la distancia social es importante. Ahora están saliendo cada vez más artículos que dicen que puede ser que se contagie no solamente con la gotita como la gripe, sino que esté nebulizado en el entorno y por lo claro, cual en lugares cerrados puede ser peligroso. Pero bueno, hay que claro, intentar mantener la distancia social, cuanto más mejor. O sea, ya, 1,5 m, 2 metros, o sea, no pasa nada, es relativamente fácil, no vamos a tener ningún drama por estar unos meses intentando mantener la distancia, ¿no? Eso es fundamental. Y yo personalmente creo que en interiores, transporte público, hospitales, residencia de ancianos, colegios, creo que en interior, o creemos que en interior se debe utilizar la mascarilla. mm, Esa es nuestra recomendación. mm, mm. Entonces, pues para ir a comprar a Lica, porque la gente se te pega. Yo no sé tú, Sí, yo cuando voy sí, a Lica a comprar, sí, sí, sí. la gente no No, guarda no, no distancia. respetan. En el avión, Mm, yo tuve que avisar a la azafata varias veces porque la gente se quitaba las mascarillas y no mm, tenía ningún tipo de reparo, ¿no? mm, Entonces, yo creo que en interiores hay que mantener la distancia y mm, mascarilla porque es que es muy difícil. Cuando vas a coger un producto, muchas veces no te das cuenta y con lo cual yo en interiores sí lo aconsejo. mm, Colegio, universidades, ¿por qué no? Es decir, si mm, es muy fácil de usar. Dice la gente, no es que te falta el oxígeno. Yo llevo 25 años usando mascarilla todos los días, 4 o 5 horas, y no me ha pasado nada. Quiero claro, decir, claro. no pasa Claro, nada por usar mascarilla, ¿no? Y ya, yo eso es lo que aconsejaría, y por supuesto las medidas de siempre, ¿no? De lavado de manos, mm, evitar, yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo de los 500 personas de techo máximo, es decir, hay que evitar juntarse muchas personas en sitios cerrados. Ahora que llega el invierno, que la gente se junta en los chélares y hacen cena y hace tal, bueno, pues separados, no hace falta que te aísles, ¿no? Pero bueno, 5, 6, 10 personas separados en una zona que esté bien ventilada, que abra las ventanas y si tienes dudas, pues con la mascarilla después de comer, no pasa nada, quiere decir. En el mm, resto de Europa se está haciendo, nosotros en España lo hemos hecho este verano. mm. Esas son mis recomendaciones, pero no bajar la guardia, porque si bajamos la guardia, el virus sigue estando en el entorno, ¿no? Y nosotros no decimos,
nunca hemos dicho, cuando se habla de lo que comentaba antes, de que es que la inmunidad de grupo aquí es mayor que en otros. Nosotros nunca hemos dicho que no exista o que no vaya a existir la inmunidad de grupo. Lo que decimos es que no tenemos ni idea. Y entonces no puedes exponer a la gente sin tener ni idea. Eso es lo que hemos dicho. Igual dentro de 2 años se dice, oye, pues es verdad, los linfocitos T o la inmunidad celular resulta que funcionaba mejor de lo que se pensaba y es verdad que es una inmunidad, pero ahora mismo no lo sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, nosotros no queremos decir categóricamente esto está mal o esto no es cierto. Lo que decimos es no lo sabemos y como no lo sabemos, no puedes exponer a un país al virus sin saberlo. Eso es lo que decimos. Que dentro de 2 años se sabe que sí, que funciona bien, bueno, pues bien, pero ahora mismo no se sabe. Entonces hay que adoptar un poco el principio de precaución que está haciendo el resto del país. En lugar de lo que se está haciendo aquí, es decir, como no hay evidencia, vamos a ser cautos. Como no hay artículos, porque han pasado muy pocos meses, artículos categóricos que demuestren 100% todo, como pasa con el resto de virus, que ya llevan años con nosotros, como no existe, vamos a ser cautos y vamos a pasarnos de protección en vez de al contrario, ¿no? Sin embargo, la FHM o tener lo que dicen es, como no hay evidencia, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Claro, claro. Es justo al contrario. El Mm, resto del mundo ha dicho, ojo, no conocemos el virus, vamos a mm, tener extra cuidado y si luego vemos que ha sido una tontería, pues muy bien, tiramos las mascarillas y ya está, ¿no? Pero no claro. al revés, no. Vamos todos a pecho descubierto porque como no hay evidencia, no va a haber evidencia. ¿Cómo va a haber evidencia? El virus lo conocemos desde hace 6 meses, no va a haber evidencia hasta dentro de un año. Pero Claro, hasta que sepamos más, vamos a tener mm, un poco de cuidado, ¿no? Y es claro, otra cosa que estima mucho en el grupo, claro. claro. O sea que y lo mejor es no correr el riesgo. O sea, es como No, decíamos al principio, es una ruleta rusa. Que a lo exacto. mejor, claro, por ejemplo, a lo mejor ya yo me pego el virus y a lo mejor no me pasa nada, pero Sí, no hay ninguna, ¿cómo se llama? Seguridad de que no me, puede que me agarre muy mal y me mate. Entonces, claro. y no se sabe toda, porque también hablaban de esto de los grupos sanguíneos, ¿no? De que Eso no era sabe, bueno tener un grupo. mm, ahora porque mismo salieron algunos artículos, pero bueno, era mm, más que en sí el grupo, era el grupo de genes relacionados con el grupo. No está claro, ¿eh? Se saben que hay algunos factores de riesgo, lógicamente, que hacen que puedan empeorar, pero eso no significa que si lo tienes lo vayas a pasar mal y viceversa. Entonces, nos falta mm, muchísimo saber. Como te mm, dice una ruleta rusa, es decir, gente joven que ha acabado muerta o con un tubo, mm, no sabemos muy bien por qué, y gente sana, deportista, mm, y al contrario, gente mayor que lo ha pasado como una gripe o como un resfriado mm, común. ¿Por mm, qué? Ni idea. No mm. tenemos ni idea. Yo creo que en 100 años más, o no sé cuánto, 200 a lo mejor 1000, no sé cuántos años más, los científicos van a decir, pobrecitos, no se daban cuenta que era por eso. ¿No te parece? Y yo creo que antes de 100 años, porque te dice, no es que esto hay que valorarlo a largo plazo, lo que dice siempre Mm, Tecnet, ¿no? mm. Y es cierto que estamos de acuerdo que valorarlo a largo plazo, pero también es cierto que se pueden haber evitado muchas de las muertes con medidas Se relativamente habría fáciles. podido, claro, se habría podido. Y nada más que ver, porque ahora dijo el otro día una cosa con la que no estamos de acuerdo, Mm, y es que dijo que es que no se puede comparar Suecia con los países del entorno por la presión inmigratoria que tiene Suecia. Pero la culpa de esto no es de los inmigrantes que tiene Suecia. Es decir, el- no sé qué presión inmigratoria tiene Noruega o Dinamarca, lo desconozco, pero ya, eso no es lo que está, no es el problema principal, ¿no? El mm, problema mm, principal no, es que no están mm, tomando medidas. Yo creo que absolutamente se debe comparar con el resto de países claro, escandinavos. No se, obvio, no se puede comparar es con obvio. Milán o con Mm, Madrid o con Londres. Eso es claro, absolutamente una barbaridad. Bueno, es que qué mal le van a los ingleses mm, y llevan mascarilla y qué bien nos va a nosotros sin mascarilla. Bueno, es una barbaridad. O sea, es como mm, comparar peras con castañas, ¿no? O sea, no mm, puedes hacer claro, eso. eso Pero es. claro, la gente lo oye y se lo cree. Y dice, pues oye, pues muy bien, ¿verdad? Los ingleses, fíjate qué mal, Mm, y nosotros qué bien, ¿no? No, y se compara también con Bélgica, aquí todo el mundo, pero les dicen, ahora vamos a comparar con Bélgica, ya y empiezan todos a comparar con Bélgica, y después así de Claro. distintas, son como instrucciones que les dan así subliminalmente y todos empiezan a hacer lo mismo. Y de Sí, pero hay repente, que, hay que, hay que mm, comparar con, nuestra opinión es que hay que comparar con el resto de países del entorno que viven de una forma parecida, que se sí, relacionan de una forma parecida entre ellos.
que claro. tienen el mismo modus vivendi, es decir, que viven en casas aisladas, con jardines, que no viven en torres con pequeños apartamentos donde todo el mundo se junta, que es Mm, completamente diferente. Entonces hay que comparar, claro que hay que comparar con Dinamarca y con Noruega. Lo que pasa claro, es que cuando comparas, ves la diferencia tan abismal. claro. Entonces eso ya Lo que es pasa es una- que sale perdiendo. Claro, no tiene gracia acompañarse con ellos porque quedamos Claro, muy, ahí se nota que hay algo, ¿no? Y sabes una cosa, claro. muchos de nosotros tenemos nietos, tenemos hijos y nietos. Entonces, Mm. ¿qué recomiendas tú en realidad? Porque, por ejemplo, a mí, mi hija me están diciendo siempre que vaya a la casa de ella, me encuentre con mis nietos y todo eso, y a mí me da cosa, ¿no? Y a veces digo, bueno, a lo mejor voy a ir y me pongo mascarilla, pero no sé, ahí con los nietos y con guaguas, Pues con yo creo que bebés, las ¿qué se puede recomendaciones, hacer? la recomendación que yo haría es que por encima de 70 años Mm, se intente salir lo menos posible, mm, se mm, quede el mayor tiempo posible en casa y menos contacto mm, con niños. ¿Verdad? Que es que los niños, hay estudios que dicen que o sea, sinceramente no sabemos todavía qué pasa con los niños. Lo que sí sabemos es que contagian. Que a lo mejor sí, contagian menos, bueno, no se sabe mm, realmente, quizá un poco mm, menos, no lo sé. Pero mm, claro, son un cierto vector, ¿no? sí, De contagio. Entonces, hasta que no sepamos más, mm, todo lo que sea, todo lo que se pueda evitar el contacto, pues bueno, mejor. mm, ajá. Esas son las recomendaciones que se están haciendo en todo el mundo, ¿no? Por O, encima de ciertas, o con factores de riesgo, pues cuanto mm, menos contacto con gente, mejor. o sea que mejor no juntarse con la familia en las casas, o sea, porque durante el verano nos hemos podido juntar afuera, ¿no? Claro, Entonces, claro. eso Fuera, lo hemos hecho así, claro, pero la capacidad de contagio fuera sí se ha visto que es muy baja. O sea, mm, fuera mm, es realmente complicado. Tienes que estar mm, muy cerca y tocarte mucho y tal, ¿no? claro, Pero claro, dentro la cosa cambia. En interior la cosa cambia mucho. Sobre sí, todo si hay uno que está infectado y está claro, expulsando continuamente mm, eh, virus al entorno, ¿no? Entonces mm, el riesgo es mucho mayor en interiores. Entonces yo, mm, igual que no me preocuparía tanto de hacer una barbacoa afuera con la familia, manteniendo una distancia, lógicamente, y no juntándote más de un número determinado. Pero con interiores sí hay que ser mucho más cauto, mucho más mm. cauto. O Ahora sea que que viene el vamos, invierno. vamos a tener que seguir afuera entonces, Sí, claro, a pesar del frío. con, con los abrigos y los overoles y fuera, Claro, claro. vamos a tener que abrigarnos un poco más, pero al mismo tiempo, no sé, yo pienso que si uno se cuida es solidario, ¿no? Porque así no le da que hacer a los sanitarios, así, al No, personal de la salud. estamos hablando además de que, hombre, lo normal es que haya una vacuna que funcione relativamente pronto. O sea, no se trata de decir, es que vas a estar 3 años aislado. Ya, Simplemente esperar un poco, ¿no? Yo creo que mm, eh, a primeros de año tendremos mucho antes vacuna. Yo creo que para noviembre decían el otro día un enfermero que se ha vacunado, un enfermero español que se ha vacunado del prototipo de Oxford, decía que, bueno, que se decía que probablemente a primero de noviembre esté ya acabado los estudios y que solamente autorizarla, la de Oxford, la de AstraZeneca. Eso significa que ya, probablemente a final de año, primero de enero, se empiece a vacunar ya gente. No estamos ajá, hablando de dentro de 5 años, sino que es esperar un ajá, poco, son unos pocos ajá. meses. Tú eres optimista entonces. Muy optimista, sí. Sí, no, porque a Sí. veces a mí se me ocurre que no vamos a salir nunca de esto, porque dicen que la vacuna no va a ser la salvación. Por ahí había un artículo en la BBC que No, decía, oye, la vacuna claro, no va a ser la claro, salvación. es cierto, es cierto, pero te permite abrir la comunidad, quiero decir. La salvación evidentemente no. Y lógicamente y a lo mejor nunca, es como la gripe, a lo mejor nunca acaba de desaparecer. Pero bueno, si te Claro, puedes vacunar 2 veces al año, una vez al año, y evitar que te contagies ese año, o si te contagias, que sea como un resfriado, en vez de ponerte malo, de tener que ir a la UCI, yo con eso creo que es suficiente. O sea, yo no espero una vacuna mágica que te la ponga y ya el resto de tu vida tengas el COVID. Eso no va a pasar. Estas primeras generaciones lo que va a pasar es que probablemente te pongas la vacuna y durante muchos meses estés protegido. A lo mejor no al 100%, pero bueno, que si te infectas lo pases como un resfriado leve o como una gripe. No, ajá, yo ajá, con eso es suficiente. No espero más de eso. No ajá, espero más de eso. Y eso sería un gran logro, porque significa que la gente de riesgo ya la tienes protegida. Si hay que poner 2 al año, bueno, pues pones 2 al año, no pasa nada. Una dosis de recuerdo, ¿vale? Ya está. Y todos los años, como pasa con la gripe, ¿no? Eso ajá, sería suficiente.
yo creo que el modelo de Oxford es un modelo de vacuna, por lo que yo he podido leer, que no es nuevo. O sea, la plataforma, por así decirlo, estaba ya hecha. Lo único que han hecho es adaptarla de alguna manera al COVID, por eso han ido tan rápido. Ya. Y yo considero que, yo no soy experto en vacunas, ni tengo estudio en vacunas, pero dentro del punto de vista médico básico, no me alarma, no creo que sea una vacuna peligrosa, es una vacuna más que probada, es un virus de chimpancé que al humano no le hace nada, solamente que la superficie tiene trocitos, digamos, de coronavirus para que el cuerpo lo reconozca. Ya está, no es nada raro, ni es un virus atenuado, ni un virus que se pueda activar, ni no tiene nada que ver. Con lo cual yo soy bastante optimista. Ya, ya. O sea, Creo que puede funcionar. tú te vacunas cuando salga la Sí, vacuna, tú te vas a claro, vacunar. sin Sí, duda, claro, sin ok. duda. Una vacuna, claro, seguramente la rusa y la china funcionen también, pero yo prefiero fiarme un poco de que tenga el visto bueno de la sociedad europea o americana o a nivel mundial, o que la Organización Mundial de la Salud dé el visto bueno. Pero sí, Mm, evidentemente la primera que salga aprobada de forma oficial, yo no mm, tengo ningún problema en ponérmelo, ¿no? Lo mm, tengo clarísimo, además, no tengo ninguna duda. La sí, rusa no, porque no han contado nada de la vacuna. claro, bueno, Seguramente la funcione, pero Sputnik, es que no han contado nada. Entonces yo, hasta que claro, no vea en un papel exactamente cómo va, no me fío, ¿no? claro, Pero bueno, la de Oxford, que sí que son un grupo muy serio de gente que lleva muchos años en ello, y además en combinación con AstraZeneca, no tengo ninguna duda, incluso la americana, la de Moderna. O sea, si ellos muestran cómo lo han hecho, creo que el estudio en fase 3 que están haciendo es muy serio. Hemos tenido acceso sí, a algo aparte de lo que están haciendo y bueno, lo están haciendo muy bien y con mm, mucho control. No hay hasta a día de hoy no hay efectos secundarios más allá de los que dan todas las vacunas, que te puede dar un poco de fiebre, se te hincha un poco la zona de inyección, mm, algún dolor de cabeza, es lo que se ha reportado, nada más de eso, ¿no? mm, Ya va mucha gente, así mm. que yo sí, yo me fío. Tú te fijas que habían, no, por Y no ejemplo, me paga Bill Gates, ni Soros, ni nadie. bueno, son tantas las teorías que, pero bueno, y hay que lidiar con eso también. O sea, si uno dice, hay dos virus, el coronavirus y el otro la ignorancia. O sea, hay dos pandemias, ¿no? Mucha ignorancia. Probablemente hay mucha gente Pero, que no se mm, vacuna al principio sí, y el miedo es libre. Es decir, bueno, yo no mm, tengo nada que decir. Yo claro, creo que cuanto más nos vacunemos al principio, antes se acabará esto, ¿no? De alguna manera. sí, Pero, claro. lógicamente, de la gripe tampoco se vacuna mucha gente porque le da miedo, porque le da tal, en No, fin. claro. Yo nunca me he vacunado, pero tú recomiendas, sí, vacunarse ahora luego contra la Yo, gripe. concretamente, Mm, bueno, pues, con los mismos criterios de todos los años, ¿no? Pacientes con factores de riesgo, los que trabajamos en salud, tenemos que ajá. vacunarnos, lógicamente. Mm, Pero sí, sí, porque es que si no pueden confluir las dos olas a la vez. Entonces sí puede ya, ser un desastre para los sistemas sanitarios. Porque el año pasado tuvimos mm, una temporada bajísima de gripe. Tuvimos poquísima gripe en los hospitales. sí. Bueno, fue un invierno más suave, Mm, vale, pero si este año tenemos un invierno más duro y tenemos una ola fuerte de gripe y se mm, junta con la de corona, puede ser mm, un desastre en los hospitales. mm, Entonces, por eso digo que claro, sería conveniente por lo menos lógicamente. quitarnos ese volumen de Ajá. pacientes que puedan estar enfermos de gripe. Porque Mm, todos los años muere gente de gripe, eso también es así. Es decir, claro, nadie ha dicho que no, ¿no? La gripe, bueno, en determinados pacientes puede ser grave, no tienen una letalidad de un 0,1, 0,2%, o sea, hay gente que muere todos los años. Pero si te sí, quitas eso y los vacunas, ya solamente te queda en teoría el COVID, no sería las dos claro, juntas, ¿no? Entonces claro. yo creo que es importante porque el sistema sanitario sueco es muy limitado. Eso también es así. El sistema sanitario Mm, sueco no es como, tiene una de las peores proporciones de camas de UCI por número de habitantes de Europa. Está oh, a la cola de mm, Europa en camas de UCI. Entonces no podemos saturar el sistema. claro. No tenemos la capacidad que tiene, por ejemplo, Alemania o que Mm, tiene incluso Italia, España tiene también muy buena capacidad de UCI, Francia. Estamos claro, a la cola de Europa ahora mismo en camas de UCI. Entonces, todo lo que ahorremos de camas en ese sentido, pues mm,
mejor para lo que pueda venir. Ojalá no venga nada, ojalá, pero hay que estar previsto, no se puede bajar Pero ¿qué la piensas tú? ¿Que va a venir lo que se llama segunda ola? ¿Qué se segunda puede, hora. qué piensas Pues tú? mira, O- pues mira, sabes que en nuestro grupo mm, hay un cátedro que se llama Björn Olsen, que es sí, de mm, Uppsala, que sabe sí, muchísimo de virus y muchísimo de coronavirus. Y cuando sí, hemos hablado de esto, siempre ha dicho, yo creo que si se toman las medidas oportunas no va a haber segunda ola. Va a haber ah, pequeños clústeres, no pequeños brotes. Va a haber un brote en Umeå, por mm, ponerte un ejemplo, un brote en Skåne, un brote en Estocolmo, un brote tal, mm, que se van a controlar y lógicamente va a haber pacientes que mueran y que metan, pero no una ola como tal, ¿no? ya, Pero mm, claro, eso es así si tú controlas de alguna manera el virus, ¿no? ya, Se lo controla de alguna forma. mm, Lo controla de alguna manera y si testas y puedes realmente identificar esos brotes. Pero si mm, no haces nada, nada impide que haya otra segunda ola ajá, grande, claro, ¿no? Ese es el claro, tema. Entonces, mm, yo pienso que si se tienen un poco de cuidado, nosotros pensamos que si tiene un poco de cuidado, la segunda ola será poco probable. Será posible, pero poco probable. ok, Pero si se deja el virus suelto y la gente se sigue juntando como si no hubiera nada, pues corremos el riesgo de una segunda ola. Es claro, verdad que la segunda ola que está viendo en Europa, que está en España está siendo horroroso, sí, es cierto que también no hay correlación entre el número tan grande de infectados con los que están en las UCI. O sea, las UCI están bastante, por ahora, bastante libres, por entiendo, así decirlo. Es decir, sí, parece ser que los casos son bastante más leves que los sí, que nos llegaron en abril o mayo. mm, Bueno, puede ocurrir también aquí así, ¿no? Perfectamente. No sabemos nada. Pero lo que decía antes, como no sabemos, es mm, tan fácil en Suecia poner mascarillas mm, y testar a la gente que es que podríamos estar a la cabeza de Europa, por así decirlo, ¿no? Como mm, está Noruega, como está Dinamarca, mm, sí. en caso. O sea, al contrario, yo que me refiero, que podríamos estar a la cabeza en buenos resultados. Claro, teníamos todas las posibilidades. Yo Todo, siempre dije, Suecia tenía todas las posibilidades para ser un referente, tenía todo a su favor. Y, por todo, ejemplo, todo. Chile tenía todo en contra. Yo soy chilena, Chile tenía todo en contra. Y claro, tenemos malos resultados también, pero allá es muy distinto. Pero acá en Suecia estaba todo, si lo hubieran querido. Sí, lo que pasa es que, claro, estamos en el famoso dilema, ¿no? De economía o salud. Es lo de siempre. Claro, Eh, claro. Mm, Yo creo que ahora mismo hay que privar. Yo como médico, lógicamente, de economía ni sé ni quiero saber. A mí lo que me claro, interesa es que la gente no se ponga mala, ¿no? claro. Entonces, claro, para mí, desde mi óptica, me es muy difícil entender lo de la economía, ¿no? Yo Mm, lo que quiero es que cuanta menos gente enferma, pues mejor, ¿no? claro, Para todos. claro. Pero bueno, me imagino que habrá otro interés. No, no tenemos ni idea. Nosotros Claro. siempre hemos estado en contra del tema de la economía versus el número de fallecidos. Sí. Pero no nos parece que se puedan mezclar en el mismo saco, ¿no? Y así lo hemos Mm, dicho siempre. La mm. economía no debe ser lo que prime, ¿no? Pero No, bueno. no, Te toma. tengo que dejar que tengo Bueno, a los al- enanos en la bañera en así, breve y ya. así. Ha Bueno, sido un oye, placer. ha Un sido un placer. placer. Nos salió un poco más largo porque yo no sé por qué no se paró, no se acabó el Zoom, porque son 40 minutos y después siguió. A veces pasa, yo no sé por qué, la verdad. Pero bueno, yo mejor. Al último hablamos bastante y te Perfecto. agradezco harto. Fue una sorpresa que quisiera hablar conmigo y por fin me encontré con uno del grupo de los 22, de los De gloriosos, 22, sí. gloriosos. Y yo les tengo mucho respeto Vendría y... hasta acá. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, ahí seguimos. Nos está agotando mucho tiempo y mucho tiempo de nuestra familia y mucho esfuerzo, pero Mm, pensamos que es la dirección correcta y moralmente creemos que tenemos la obligación sí, de seguir informando a la gente y de intentar buscar el diálogo con los Alzheimer. Pero bueno, ya sí, veremos cómo acaba todo sí. esto. Sí, Estoy a muchas vuestra gracias. disposición cuando queráis. Gracias, muchas gracias por lo que están haciendo y muchas gracias a ti y qué bueno que eso ha sido un placer conversar con alguien, con un médico en mi experto en mi idioma y espero que la gente lo pueda escuchar esto, que Sí, lo sí, pueda sí, subir y que se enteren de un sí. montón de cosas que a lo mejor
por ahí no han querido. Perfecto. Y si la gente tiene preguntas, si otro día queréis plantear Ya, otro Zoom con preguntas que haga la gente, nosotros ya, encantados, yo encantado de contestar en claro, español o en algo, o como queráis. O sea, estoy a claro, vuestra entera disposición ya, y estoy seguro que el resto del grupo también para lo que necesitéis. claro, Hicimos un Zoom muy interesante con un médico de Chile, ajá, de urgencia, estábamos Marcus y yo, con un médico de urgencia de Chile y con un médico de Bolivia. Hicimos ya, un Zoom muy interesante hace unos meses, también los mira, cuatro. ah, Y si Marcus no tiene problema con el español, habla español fluido, ya, qué con bien. acento chileno además, acento chileno. Con acento chileno, claro. Es perfecto, pero sí, Marcus estará encantado y además le gusta mucho Ya, colaborar. Así ya, que, y qué también bien, puedes seguir, tenemos un canal en YouTube, él tiene también un canal específico en YouTube, tenemos la página web, así ya, que sí, también, ahí están todos los artículos científicos para que todo el mundo los pueda ver. mm, Y lo que digo, si queréis plantear otro en un futuro con ya, preguntas que tenga la gente o con alguien más que quiera participar, estaremos claro. encantados, a vuestra disposición. Súper bueno, súper bueno. Entonces, a lo mejor lo que podría hacer es mandarme esos enlaces para ponerlos ahí al pie de este video, que Perfecto, voy a editarlo de alguna forma, después subirlo, y ponemos los perfecto, enlaces. perfecto. Bueno, pero estamos en contacto por mail Sí, sí. y te deseo un fin de semana fantástico, que lo pases muy bien, Muchas gracias. te lo El fin de mereces semana no realmente. trabajamos, así que estaremos descansando en casa con los niños Ah, qué y bien. Descansando, descansando. Le toca harto trabajo. Pero bueno, se goza, da mucha energía. Sí, claro que Mm. sí. Muy Bueno, bien, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. Adiós. gracias. Ya, adiós. Adiós.